Hola, buenas. Hoy vamos a ver el uso de Notebook LM para estudiar y enfrentarnos al examen oral, el tercer examen de la oposición. En este caso de las oposiciones al Cuerpo de Ingenieros de Montes, pero es verdad que podría servir para cualquier tipo de oposición que tenga un examen oral, un expositivo o un examen de canto. Organismos autónomos, bueno, cualquier otras oposiciones a las que queráis enfrentaros, os pueden servir estas herramientas. Comentaros eso, Notebook LM es una herramienta impresionante porque utiliza las fuentes que nosotros le metamos, con lo cual no depende ni alucina con cosas externas de Internet. Así que, como digo, es vital, ¿no? Es importantísimo, interesante este aspecto. Vamos a hacer un ejemplo con el tema 24 de ecosistemas fluviales, aunque podría ser para cualquiera. Y teniendo en cuenta, imaginándose que no tenéis hecho el tema, aunque yo recomiendo, le daríamos aquí a crear nuevo, ¿no? Yo recomiendo que en las fuentes, aquí, pues si ya tenéis vuestras fuentes o vuestro tema creado, vuestro tema escrito, redactado, esquemas vuestros, pues añadáis lo vuestro, porque al final es lo que vosotros conocéis. Y entonces, si conocéis vuestra fuente, digamos, habéis hecho vuestras investigaciones, pues es mucho mejor que traídos de internet. Sin embargo, os estoy enseñando aquí ahora a hacerlo de cero, otra vez. ¿Vale? Aquí podemos buscar en internet directamente desde Notebook LM las fuentes a traer. Por ejemplo, en este tema 24, si cogemos las bases de la convocatoria en el BOE, copiamos esta frase de aquí, del tema 24, y nos vamos a Notebook LM y en buscar fuentes, control V, pegamos y le daríamos aquí y buscaría las fuentes, el solito el programa. ¿Vale? Entonces no tendríamos que importarlas y tal, pero de todas maneras ya os digo que mejores vuestras propias fuentes. Bueno, tarda un poco, no mucho, pero mira, ya le damos a importar y entonces las va recopilando, ¿no? Como yo ya lo he hecho antes, para cortar tiempo, me voy a donde ya lo hice, lo mismo, aquí en ecosistemas fluviales, y tengo las fuentes importadas, ¿vale? Estas son las fuentes que me encontró. Además, le he añadido los cuestionarios, ¿vale? De test, por si quisiéramos obtener información, digamos, afín a lo que suele caer en los test, y además le he añadido la convocatoria en sí. Aquí estaría el BOE, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo a organizarme? Porque al final un examen oral, pues necesitamos una estructura, necesitamos un principio o un esquema, digamos, de una buena manera para saber lo que vamos a contar. Entonces yo lo que he hecho ha sido, al principio de todo, aquí tenemos un chat, ¿no? Que al integrar a las fuentes ya te cuenta esto, ¿no? Después, seguidamente, le he metido este prompt aquí en el chat. Le he dicho, actúa como un opositor, enfrentándose al tercer ejercicio de la convocatoria del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, que es exponer oralmente el contenido de un tema. Dame un esquema de contenidos ordenados para exponer oralmente el tema 24 del temario específico. Deberá contener contenido de cada uno de los epígrafes. Valora cosas que sean interesantes de contar para un tribunal y de alguna manera, sin que pierda rigor y robustez técnica, pueda hacerse fácil de estudiar y de contar. Por ejemplo, dando una continuidad a los contenidos, siendo más ameno con ejemplos, etc. Buscamos rigor y robustez técnica, pero también poder decir las cosas sin trabarnos o colapsarnos. Por tanto, los contenidos deberán ser fáciles de memorizar. Eso lo digo porque ya con experiencia a veces intentamos aprendernos cosas que son demasiado técnicas y luego a la hora de contar nos trabamos o es complicado. Entonces, al final, un examen oral, sin perder rigurosidad y rigor técnico y robustez del tema, pues podemos contar cosas que se nos sean más fáciles de aprender, ¿no? Entonces nos ha hecho esto, con la venia del tribunal, 4 grandes bloques, y ha dividido pues en 4 grandes bloques: la paradoja de los ríos, transición al tema, luego el primer bloque, ecosistemas fluviales españoles, características y rasgos generales, ha dado una estructura de los ecosistemas fluviales, longitudinal, transversal, vertical,
el rasgo diferencial en España, la biota fluvial. El segundo bloque, los principales problemas de conservación, las alteraciones hidrológicas, morfología y hábitat, contaminación de las aguas y amenazas biológicas, como las especies exóticas invasoras, y el cambio climático como amplificador. Un tercer bloque, la vegetación de ribera, caracterización y recuperación. Se trata de una vegetación azonal, estructura espacial, funciones ecosistémicas que tienen los servicios del bosque de ribera y su recuperación. Y y el último bloque sobre las reservas naturales fluviales que nos piden, ¿no? Que nos piden digamos que en la convocatoria. Entonces, un poco qué son, cómo se declaran, quién tiene las competencias. Yo creo que está bastante completo. Me ha gustado mucho, sin entrar en la complejidad de Gemini que entramos en el último vídeo. Y entonces, una vez que tenemos esto, teniendo en cuenta que esto es para un examen oral, le daríamos a guardar en notas. Le damos a guardar en notas y aparecería aquí en la parte derecha. Nos ha guardado este de aquí, ¿vale? Esta sería la nota que nos ha hecho. Una vez que tenemos esto, yo lo que he hecho ha sido darle aquí y lo he convertido en fuente. Y entonces me lo ha pasado al primer cuadradito, a este de aquí, a la primera columna, que sería esa de aquí. Ecosistemas fluviales, conservación riberas y reservas naturales en España. Vale, ya tenemos, digamos, la estructura, ¿vale? Y luego ya he empezado a hacer las herramientas de estudio, los contenidos. En primer lugar, y que viene muy bien, vamos a hablar de la primera. Para que no contamine, lo que haría sería quitar de aquí todas las fuentes y añadir solamente la nueva que nos ha creado, que es esta nota. Añadiríamos esta, le daríamos aquí a mapa mental y nos crearía un mapa mental como este de aquí. Fijaros que nos va a venir muy bien a la hora del estudio tener un mapa mental, porque de hecho es lo que vamos a utilizar o podemos utilizar para seguir a la hora de la exposición oral. Cada una de estas lo podemos dividir. Fijaros, si lo abrimos todo, a ver, perdonad que se me está ahora. Si abrimos todo, podemos ver que nos habla de todos los contenidos del tema. Fijaros, vamos abriendo, vamos abriendo, vamos abriendo, vamos abriendo, vamos abriendo la vegetación de ribera, cada uno de los 4 bloques. Fijaros que para un examen oral es importante tener una buena estructura de base para saber lo que tenemos que contar. Si lo tenemos bien organizadito, por ejemplo, sabemos que son 4 bloques, son 10 minutos, a lo mejor nos lo organizamos en 2 minutos y medio, 2 minutos cada bloque, y poder ir contando, ¿no? Aquí estaría todo el tema representado de lo que tenemos que contar, ¿vale? Es una buena base para estructura, ¿no? Y saber lo que tenemos que contar. Si le damos a exportar, aquí, a descargar, pues nos lo descarga y podemos ver de alguna manera todo el esquema. Lo podemos cortar, pegar, copiamos, lo podemos poner en un documento Word. Vamos, podemos jugar con él e incluso podemos imprimirlo o lo que sea, ¿no? Aquí estaría. Muy bien. Pues siguiente de las aplicaciones de Notebook, vámonos a ver otra más para el estudio del examen oral. Aquí en estudio, a ver, aquí estaríamos. El siguiente es un informe. Bueno, vamos a ver primero lo que hice, creo que fue la presentación. Esta presentación. Para la presentación, lo que hice fue cogerme el esquema que me hizo de aquí estas notas y abrí un Word, ¿vale? Entonces en el Word, el prompt para el PowerPoint sería el parecido al que le metí antes para la nota, de actúa como un opositor enfrentándose al tercer ejercicio, dame una presentación, ahora presentación que me sirva para el estudio, es poner oralmente el tema 24. Deberá tener un contenido de cada uno de los epígrafes, que sea robusto, que sea fácil de explicar y tal. Y lo que he hecho con la nota ha sido quitarle el contenido que había aquí. No sé si os acordáis, la nota me dio todo este contenido, ¿no? Que lo he copiado aquí también.
Por ejemplo, estructura de ecosistema fluvial, longitudinal, lo explica, transversal, lo explica, vertical, lo explica, rasgo diferencial en España, lo explica, la biota, todo lo explica, alteraciones hidrológicas, morfológicas, todo eso lo está explicando. Pues lo que he hecho ha sido quitarle el contenido para dejar solo el esquema. ¿Veis? Entonces, en la presentación he copiado esto, aparte de que le digo cómo quiero que me lo dé, le copio todo el esquema y luego además le pongo el estilo, ¿vale? Control C, le pongo el estilo de presentación. Usa este estilo, diseño de información técnico y esquemático, usa un fondo limpio y blanco, tipología legible, conectores claros y vista de ilustraciones artísticas, metáforas visuales o estilo de dibujos animados. El objetivo es la claridad analítica. Entonces, se lo he metido aquí en presentación. Le tenéis que dar a presentación y el lapicito. Le des al lapicito, le ponéis aquí español, control V y el prompt, ¿no? Y entonces le dais a generar. Entonces ya nos estaría generando la presentación. Ahora estaría generando una nueva, pero aquí se generó la anterior. Si os fijáis, vamos a ver si puedo ampliar para que se vea mejor. Creo que aquí. Aquí. Si os fijáis, bueno, a ver, me ha puesto el escudo de España al revés, tampoco es crucial, pero bueno. Pues básicamente va siguiendo el esquema, ¿no? Y entonces os va a servir para, de alguna manera, o sea, yo tengo que exponer oralmente este tema, pues me puede servir esta presentación para irme estudiando la forma en la que yo voy a exponerlo, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues ir siguiendo, ¿no? El río como sistema tetradimensional, los ríos tienen una estructura que podría basarse en 4 ámbitos: longitudinal, desde la cabecera a la desembocadura, transversal, desde el cauce a la llanura de la inundación, temporal, es la variabilidad de los cauces. O sea, ya vosotros os vais viendo, ¿no? Según el contenido que vayáis queriendo decir. Principales problemas de la conservación podrían ser definidos como las 4 Hs: hidrología, hábitat hídrico y los habitantes. Bueno, pues cada uno pues lo expone de la manera que mejor vea que lo puedes poner, ¿no? Para empezar, vamos a hablar en la primera H, o hidrología, sobre el flujo, el hábitat. Bueno, cada uno pues aquí, ¿no? Fijaros ¿no? La vegetación, la caracterización de la vegetación de ribera. La banda 1 suele estar ocupada por saucedas de salix y tallares como tamarix, según, bueno, esto depende de la zona en la que nos encontremos en España, ¿no? Pero bueno, os puede servir para orientaros y pues para construir el discurso, ¿no? Recuperación de riberas, cómo sería, bueno, qué son las reservas naturales fluviales. Bueno, como veis, pues está muy bien para ayudaros a estudiar este examen oral. Vamos con el siguiente de los recursos, o la siguiente de las herramientas utilizadas, y es el informe, ¿no? El informe simplemente es darle aquí a informes y en el lapicito, ¿vale? Dar a cualquiera porque luego lo vamos a cambiar esto. Es lo mismo, yo lo que he hecho ha sido aquí es crear un informe, realmente es pegar la misma instrucción. En lugar de presentación le ponéis aquí informe, ¿vale? ¿Y para qué estoy haciendo esto? Bueno, pues es un poco para tener el contenido, ¿no? de lo que quiero contar. Le puedo hacer solamente con una fuente o le puedo dar a todas las fuentes y probar otra vez. Le doy a probar otra vez y ya veréis que me va a dar diferentes formas o diferentes contenidos, ¿no? Jugando con esto, pues bueno, nos puede servir también pues para tener un poco de general el contenido que vamos a hablar. Bueno, yo aquí ya lo he hecho, lo tengo hecho de antes, y si lo abro, a ver cómo lo puedo abrir. Estaría aquí. Sería todo esto, ¿no? Sería este informe, más opciones. Bueno, lo he copiado, se podría copiar, ¿no? Se copia todo y se envía a un Word y es la manera más
fácil o digamos que mejor para tenerlo exportado. Entonces, pegar y tenemos aquí pues el informe, ¿no? Pues es lo mismo, ¿vale? Pero de una manera más extensa y más ordenada y todo. Aquí me lo ha hecho con una fuente, pero si queremos le podemos poner más fuentes y nos estaría diciendo pues otros contenidos diferentes. Otra de las herramientas que se pueden utilizar para el examen oral y que os puede servir es el audio, ¿vale? El audio que de nuevo lo mismo le damos aquí y entonces nos va a crear un podcast, nos va a crear un podcast en lugar de, lo único que en lugar de meterle el prompt para la presentación, le haríamos, el principio sería esto, ¿no? Usa una narración, usa este estilo, narración exponiendo cada uno de los contenidos sin entrar al debate, solamente informativo y exponiendo la información de las fuentes. Y le meteríamos el esquema de lo que queremos que nos cuente. Entonces nos va a contar en manera de podcast, nos va a contar en manera de podcast la información del tema. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, pues es que es muy útil porque nos podemos ir a comprar al gimnasio, de camino en coche a algún lado y nos lo ponemos de fondo, ¿no? Entonces nos puede servir para ir escuchando. A ver, como ejemplo, no sé si se escuchará en la grabación, pero bueno, lo malo de esto es que te hace de momento lo que es una discusión entre dos personas, pero bueno, o digamos que un debate entre dos personas a modo de podcast. Yo supongo que esto irá evolucionando, ¿vale? Si bien a través del lapicito se puede ir mejorando el prompt e insistir mucho en que sea una narración al uso. Además hay otras herramientas, no solo Notebook LM para hacer este tipo de narraciones, que a lo mejor entramos otro día. Pero bueno, básicamente esto es un poco pues para irlo escuchando, no lo que vais a narrar vosotros, sino para ir entendiendo el tema, ¿no? Por ejemplo, bueno, no vamos a seguir, pero bueno, como veis, no es lo que vais a contar, sino más bien os puede servir como para entender un poco el tema. Lo mismo se puede hacer con un resumen de vídeo. Además, se ve que es bastante, siempre suele ser, ¿cómo explicarlo? Como muy eh, emocional, ¿no? Intenta llegar, o sea, eso no se puede hacer en un examen, obviamente, ¿no? Entonces hay que ser mucho más aséptico, hay que simplemente narrar lo que te dice, incluso hasta la legislación tal cual. Entonces, bueno, este no nos sirve para lo que sería el hablar, pero sí para comprender un poco, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, una infografía que la acabo de terminar, que no la he visto cómo había quedado. Vamos a verla.
cómo queda la infografía. Lo que pasa es que se ve muy muy pequeña. A ver por qué ahora. Bueno, le doy aquí a aumentar. O mejor la exporto, la descargo y la veo mejor. Así mejor. Bueno, pues la infografía nos puede servir como, pues como general, ¿no? Un resumen general. Fijaros que esto sería el esquema que yo me llevaría pues impreso para repasar en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Obviamente luego pues también la podríamos editar, ¿no? Como mejor nos gustaría. Vemos que aquí tenemos igual el lapicito en el cual pues podemos describirlo, pues lo queremos en 4 columnas, en 2 columnas, en que queremos, de la manera que queremos que nos lo ofrezca, de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis todas las herramientas. Yo creo que hemos dado un buen, digamos, un buen empujón a cómo estudiar. Mira, aquí tenemos la diferencia de los informes, ¿ves? Aquí el informe solo con una fuente, que es básicamente utilizando o viendo lo que nos habría generado pues con un solo documento, y luego tendríamos con muchas fuentes aquí. Que bueno, va cambiando un poco, ¿no? Mira, aquí había cambiado, aquí pone la estrategia de restauración de ríos. La verdad es que bueno, habría que jugar un poco con esto, ¿no? Para ver cuál es la mejor forma, ¿no? De explicar el tema, cómo nos viene mejor. Recordar que luego esto yo aquí lo integraría a las fuentes, o sea, la que más nos guste o el informe que más nos guste, lo integraría a las fuentes, o lo exportaría o lo copiaría y lo entregaría aquí a la columna de la izquierda, para a partir de ahí pues ir haciendo los esquemas, los mapas mentales, la infografía, las presentaciones, etcétera, ¿no? Aquí me ha hecho una nueva presentación. Aquí ya me ha puesto, aquí sí me ha puesto ya tema 24, me lo ha puesto bien. Fijaros que aunque le pongas la misma instrucción, te lo hace de manera diferente, ¿no? Todas las veces. El río como, mira, esta está incluso mejor, ¿no? Está más bonita. Fijaros qué bien. ¿Quién me lo ha hecho? Esta vez me gusta más incluso. Entonces es ir jugando, ¿no? Es ir jugando, cambiando el prompt. Mira, aquí me la ha puesto diferente también. La estrategia de gestión. Esta está súper bien, esta presentación. Bueno, lo dicho, os comparto este cuaderno para, os lo copio en la descripción del vídeo, y así pues podéis de alguna manera entrar. Está libre, está para que cualquier persona con el enlace pueda entrar y lo podáis ver y podáis jugar con lo mismo que hemos jugado aquí. Y os lo podéis usar como ejemplo para otros temas. Pues nada, muchas gracias y nos vemos ya para el próximo vídeo, y que tengáis mucha suerte con este examen.